Bueno, vamos a proceder al segundo tema de la asignatura, que es el impuesto sobre sociedades, que, como ya sabéis, es uno de los impuestos más importantes, al igual que el IRPF y el IVA que veremos en el tercer tema. Eh, es uno de los impuestos que más recauda del país y que, por lo tanto, es el que sustenta más, digamos, más gasto financiero, ¿de acuerdo? Vamos con el índice para saber un poco lo que, lo que vamos a ver. Primero hablaremos un poco de, bueno, de la normativa y la naturaleza del impuesto, el ámbito de aplicación. Hablaremos, como en todos los impuestos, del hecho imponible, es decir, qué tiene que suceder para que se aplique el impuesto sobre sociedades. Hablaremos de quiénes son los contribuyentes, la base imponible, sobre la base imponible, sí, concepto, imputación temporal de ingresos y gastos, amortizaciones, ¿vale? Gastos deducibles, gastos no deducibles. Luego hablaremos del periodo impositivo, el tipo de gravamen y de la cuota, las diferentes deducciones que hay y los regímenes especiales de tributación. Esto será un poco el devenir de este tema, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, empezamos con el apartado uno, que, bueno, en definitiva lo que hace es nos define el impuesto sobre sociedades, nos dice que es un impuesto indirecto que recae sobre la manifestación directa de la capacidad de pago. Capacidad de pago entendida como la renta que obtiene una sociedad, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a subrayar desde el impuesto sobre sociedades, es un impuesto directo que recae sobre la manifestación directa de capacidad de pago y es decir, que grava las rentas obtenidas por sociedades y otras entidades jurídicas. ¿Vale? También nos dice que es personal, evidentemente, porque se aplica digamos, en cada particularidad de cada empresa en particular, ¿sí? Y lo que pretende, como muchos impuestos, el IRPF evidentemente más, pero pretende adaptarse a las circunstancias de cada empresa, de cada sociedad, ¿de acuerdo? Es un impuesto periódico proporcional y que se grava a residentes, entendida como residentes, empresas residentes, ¿vale? Um, por tanto, es importante aquí, a diferencia del IRPF, saber de qué tipo de personalidad hablamos. Una cosa es la personalidad física, la persona física que graba el IRPF, y la otra es la personalidad jurídica. Por lo tanto, ahora cada vez que hablemos de residentes, de que es un impuesto personal, estamos hablando de personal, pero de una personalidad jurídica, ¿de acuerdo? Por tanto, nos dicen que es periódico, ¿vale? Porque esto es igual que el IRPF, porque se graba periódicamente. Veremos también cuando hablemos del periodo del impuesto que existen, el año impositivo, digamos, que es como máximo un año y que el año impositivo no tiene que ir necesariamente por año natural. Así como el IRPF sí que se calcula por año natural, el ISOC, puesto sobre sociedades, o IS también, ¿vale? Os escucharéis decir estos tres nombres. eh, Puede ir no necesariamente por un año natural, sino de septiembre, de 1 de septiembre a 31 de agosto, por ejemplo, las escuelas, porque su actividad tiene esa naturaleza, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, Inditex, que, si no me equivoco, o cierra el ejercicio después de las rebajas de enero, ¿vale? Por lo tanto, cierra a 31 de enero, o el Corte Inglés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso dependerá de la naturaleza de cada empresa, ¿vale? Por lo tanto, es periódico, como hemos dicho, es proporcional, a diferencia
del IRPF, que era progresivo, que existían unos tramos, ¿vale? Aquí es un tipo fijo, digamos, tipo fijo para todas las empresas, ¿vale? Veremos, bueno, que si es de nueva creación, tiene una cierta ventaja en el tipo de gravamen, pero lo que queremos decir con esto es que si una empresa gana 100.000 euros, va a tributar al 25% y en circunstancias normales, y si una empresa gana 5.000 euros, también va a tributar el 25%, ¿de acuerdo? Y um, que se graba a residentes. ¿De acuerdo? Como ya hemos anunciado, es un impuesto que, que digamos, sustenta bastante gasto público mm, de los servicios que proporciona el Estado, ya que la recaudación del impuesto por este concepto es bastante amplia, ¿de acuerdo? También el impuesto de sociedades se puede utilizar como, bueno, como herramienta económica para incentivar ciertas actividades o sectores. Vimos cuando hablamos del IRPF que también en determinadas reducciones, deducciones, mejor dicho, lo que se pretendía es fomentar determinadas actividades. Por tanto, decimos que la política fiscal sirve también para incentivar determinadas, como decimos, determinadas actividades. Con la fiscalidad se pueden hacer políticas de incentivos, ¿vale? Y es el caso, evidentemente, de las sociedades. De si invierten, por ejemplo, en I+D, pues tendrán unas bonificaciones de las empresas que no lo hacen. Al igual que si, por ejemplo, contaminan demasiado, igual tendrán unas sanciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, aquí vamos a decir que el impuesto de sociedades se puede utilizar como una herramienta política económica para incentivar determinadas actividades o fomentando, o sectores fomentando la inversión, la investigación y el desarrollo, creación de empleo, ¿vale? Todo este tipo de políticas. Es importante saber que para el cálculo del impuesto de sociedades partimos del resultado contable anual. Nosotros hacemos las cuentas anuales y nos da un resultado. Pero ¿qué pasa? Este resultado contable no tiene que ser, y de hecho muchas veces difiere, del resultado fiscal. En otras palabras, que, por ejemplo, hay ingresos o gastos que imputamos en nuestra contabilidad que fiscalmente, por así decirlo, no se tienen que imputar o no se tienen que imputar de la misma manera. Por ejemplo, o una amortización que contablemente nosotros, por ejemplo, hemos amortizado a un 10%, pero nos dicen que fiscalmente solo se puede un 5%. Pues este 5% de diferencia es menos gasto que nos podemos poner y por lo tanto aumenta el resultado, en este caso fiscal, y la recaudación, el impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cálculo de dicho impuesto parte del resultado contable anual, ¿sí? Se deben realizar determinados ajustes fiscales con el objetivo de determinar la base imponible del impuesto sobre el cual sí que calcularemos el tipo impositivo y la cuota íntegra resultante que se eliminará las deducciones y bonificaciones necesarias. Ahora tenemos un ejemplo aquí abajo, vamos a verlo. Veis que partimos de este resultado contable, ¿sí? Donde se les aplican una serie de ajustes fiscales, conforme la norma fiscal y no la norma contable. Y esto nos da una base imponible, que vendría a ser lo que hemos dicho, el resultado fiscal. ¿Vale? Vemos aquí, resultado fiscal por el tipo impositivo del 25%, siempre del 25%, a no ser que determinadas empresas que cumplan una serie de requisitos, pero en normas generales del 25%, impuesto proporcional. Nos da la cuota íntegra, aquí las deducciones y bonificaciones
y la cuota que debemos ingresar o devolver. ¿Sí? Vamos con el segundo apartado de este tema, que nos habla del ámbito de aplicación del impuesto. En este caso nos dice que el impuesto de sociedades, como es obvio, se extiende en general de la misma forma en todo el territorio español, pero hay algunas excepciones, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, nos dicen, se contemplan regímenes especiales, ¿vale? Vamos a ver estos regímenes especiales, ¿a qué se refieren? Los regímenes especiales son que dependiendo del territorio donde están, para fomentar, por ejemplo, la insularidad, para fomentar, no, para corregir en cierto modo, para paliar la insularidad de las Islas Canarias o las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, ¿sí? O, por ejemplo, porque tradicionalmente el País Vasco y Navarra ya tienen como unos regímenes forales establecidos, pues digamos que conservan un régimen de tributación especial, ¿sí? Regímenes especiales, a diferencia del resto de territorios españoles. ¿De acuerdo? Además, existen determinados tratados y convenios internacionales que, que afectan al impuesto pues, por ejemplo, porque las empresas en el mundo globalizado no solamente o no solamente, perdón, operan en un país, ¿vale? Muchas empresas operan en varios países. Entonces, para corregir um, esta doble tributación o esta doble imposición que podría haber, ¿vale? Existen determinados acuerdos internacionales que veremos a continuación, ¿sí? Que, por ejemplo, si declaras unas rentas en España, pues no las tienes que declarar en Italia o al revés, o uh, para evitar la doble imposición tienes determinadas reducciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que nos tenemos que quedar en este apartado solamente es que existen tratados y convenios internacionales que podrían tener incidencia en el impuesto, ¿sí? ¿De acuerdo? Estos acuerdos internacionales podrían establecer ciertas particularidades en cuanto a la tributación de sociedades extranjeras que operen en el país, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahora. Y luego aquí nos ponen un poco los regímenes especiales que hay, ¿vale? Que lo hemos comentado aquí, ¿vale? Pero aquí con la ley pertinente, ¿de acuerdo?